Contigo Puebla. Iniciamos este enero del 2018, retomamos las actividades de Contigo Puebla con el espacio del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto. En esta ocasión el doctor José Joaquín Loaiza, a quien agradezco siempre que esté aquí con nosotros cada lunes. Bienvenido, doctor, buenos días. Gracias, a ti muchas gracias. Después de unas vacaciones, pues bueno, a regresar al mundo real, y recientemente la Asamblea General Ordinaria del IMSS, donde se dio un informe con datos del año 2017, pues prácticamente parecería que esta institución está en el primer mundo. Datos increíbles, me decía usted, doctor José Joaquín, porque pues prácticamente no hay ni este aumento en los empleos formales, y sobre todo seguimos teniendo salarios miserables en este país. ¿Qué hay sobre estos datos de empleo que dio el IMSS sobre el 2017, doctor? Buenos días. Buenos días, Fernando. Y muchas gracias por el espacio. Felicidades en este año. Igualmente. Igualmente para tus radioescuchas de tan importante programa. Muchas gracias, doctor. Pues efectivamente... Si quiere le regalo un poquito aquí. Sí, está bien. Efectivamente, Sí. la situación que da el director general del IMSS, pues es muy halagadora en cuanto a que el crecimiento en cuanto a empleos ha sido impresionante. Sí. Lo que contrasta con la situación que se viene viviendo a través de los años. Y ya hablamos desde hace muchos años, hablamos de 20, 30 años, donde la tendencia a la informalidad pues ha sido la constante. Encuestas recientes de este año pasado, 2017, el primer trimestre, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del INEGI, por cierto, da reportes de que la informalidad pues, está impresionante. Cerca de 30 millones de personas que están en el mercado informal, lo que representa que de 6 de cada 10 trabajadores que pueden hacerlo, pues están en la informalidad. Entonces, es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo. Sí. Y que, pues esto contrasta con los reportes que nos da el director general del Seguro Social, cuando dice que ya en este año, en los primeros 10 meses, el incremento fue bastante. Fueron muchos millones, que actualmente en el sexenio, a esa fecha, en octubre, se reportaban 3.3 millones de empleos formales, Sí. que se registraron en el Seguro Social. Esto durante solamente el primer trimestre. Durante 10 meses. A los primeros 10 Sí. meses del 2017. Y durante el mes de octubre, solamente en octubre, más de 190,000. Empleos formales. Sí. Son las cifras bonitas que nos han presentado. Exactamente, entonces eso pues es de llamar la atención. ¿Serían entonces 490,000 nuevos empleos los que presume el IMSS? No, en todos los 10 meses, Ajá. más de 1 millón. Más de 1 millón. Más de 1 millón en los 10 meses. No, 1.007.050 y tantos empleos. Sí, porque también recuerdo que parte de la propaganda gubernamental de Enrique Peña Nieto tiene que ver también con una cifra récord de empleos formales abiertos durante este último año. Pero decía usted, esta cifra contrasta incluso con otros datos, por ejemplo, reportados por el Senado. Por ejemplo, la Semana de la Seguridad Social en el Senado se dieron otros datos que pues no están tan en concordancia con estos que refiere el IMSS. Efectivamente, ya habíamos platicado Sí. en entrevistas previas lo que el director general del IMSS, Miquel Arriola, señalaba en la Semana de Salud en el Senado, Sí. que fue en abril del 2017. Y manejaba que había pues realmente una presión sobre todo para las pensiones. Y manejaba cifras altísimas de más de 2 billones que se iban a requerir en este aspecto del rubro pensionario en estos 70 años que vienen, Sí. o para 2070. Entonces mencionaba que era inviable que este creciente flujo de dinero para pensiones pues era cada vez más insoportable. Pero también manejaba datos sobre, por ejemplo, que el ahorro del IMSS era importante, disciplina financiera,
compras consolidadas de medicamentos, después compras en conjunto con los varios estados de la República, manejo de otros aspectos, y que esto pues iba a ejercer un ahorro. Pero en el aspecto pensiones hablaba de cifras billonarias para poder soportar esta carga pensionaria. Y ahora resulta que dentro del informe que da en esa asamblea, la 108 asamblea, que por cierto se llevó a cabo en un lugar de Aguascalientes, que se llama Jesús María, y esto va a tono pues con el incremento milagroso de estas cifras. Y mencionaba que la viabilidad financiera del instituto era con seguridad ya hasta el 2020. Entonces hay incongruencia en sus reportes. Pero lo importante es de que siguen con estos argumentos, siguen presentando estas cifras escandalosas que a cualquiera en su sano juicio asustarían si no tuviese también el conocimiento previo de que pues hay un montón de dinero por ahí que no está llegando y que se están quedando en manos privadas. Pero quisiera retornar un poco a estos datos sobre el crecimiento del empleo formal, porque se nos dice que más de 1 millón de empleos formales creados, pero realmente sin salarios suficientes como para poder cubrir las necesidades. Y damos la bienvenida, después de esta pregunta, a la doctora Cristina González, también integrante del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto. O sea, ¿de qué sirven 1,5 millones de empleos si al final de cuentas es un salario pues miserable? Muy precario y muchas veces sin prestaciones, ¿no? La gran mayoría sin prestaciones, lo que decía el doctor en la informalidad. Cada día florece más el outsourcing, entonces empleados que son contratados por compañías intermedias, intermediarias, y la mayoría de las veces en ese tipo de empleos no les dan seguridad social, o es la única prestación que les dan en el mejor de los casos, ¿no? Un ejemplo de donde se ve la precarización del salario es en las instituciones privadas de salud. Si comparamos, por ejemplo, el sueldo de una enfermera en un hospital privado contra el sueldo de una enfermera bien capacitada del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay una gran diferencia. Del personal de intendencia ya no tienen, son contratados a través de outsourcing en las instituciones privadas, en los hospitales privados. Es una forma de precarizar el salario de esos trabajadores que deberían ser, si el sistema de salud pública estuviera funcionando como debe ser para lo que fue planeado, debieran ser empleados de ahí, con un salario decoroso. Esa es otra forma de precariedad. Y ahorita, por ejemplo, que subieron el salario mínimo, bueno, yo he tenido casos así cercanos ahorita de ejemplos de lo que les pagan a los trabajadores, 90 pesos, 100 pesos, en empleos donde ni seguro social tienen. Entonces, ¿cuál es la ganancia de esas cifras alegres? Que además yo le quiero decir, necesitamos meternos a investigar más a fondo y vería que encontraríamos las causas de esa cifra, la discordancia entre esa cifra y lo que realmente sucede. Porque las estadísticas ya saben que son manejadas a conveniencia de quien las usa, de quien las promueve. Sí. Y entonces ahorita que le surge ganar nuevamente la presidencia, pues es lo mejor, somos felices, muchos empleados, la inflación, ni hablan ya de ella porque es la mayor, son 6.3% hasta la fecha. 6.7%, muy alta. Y esa inflación pulverizó el aumento salarial que dieron, que de suyo fue miserable. Efectivamente, eso es lo que entonces estamos en el punto en que no resuelven nada. O sea, realmente estos 8 pesos de aumento al salario mínimo que también se anunciaron con bombo y platillo, y que el mayor incremento en los últimos, no sé, 20 años o algo así, si no es que más.
pues prácticamente desapareció con los incrementos que sufrimos en diciembre y en este enero, ¿no? La cuesta de enero, la gasolina, la tortilla, el pan dulce también subió de precio, el huevo, hasta las verduras están muy caras. Algunas verduras están muy caras, efectivamente, y pues prácticamente ese salario pues se fue. Esos 8 pesos ya no sirvieron absolutamente nada, y una vez más los trabajadores pues perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Cada vez más se reduce más la capacidad de compra y de los trabajadores. Cada año que pasa es una inflación mucho mayor al incremento salarial. Pero parece, decía usted algo, doctora Cristina, porque leía una nota que dice que a pesar de que estamos pobres e incultos, somos felices. Somos felices. Un felizómetro que ¿saben quién lo organizó? ¿Quién? La OCDE. Ni modo que diga que somos infelices pues y sí, pobres. Eso no sí, efectivamente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sacó este dato sobre felicidad, ¿no? Entre sus países miembros. Así un felizómetro. Un felizómetro. Y México está a la cabeza. En el cuarto lugar. Bueno, el año pasado estábamos a la cabeza, ¿eh? El año pasado estábamos a la cabeza. Bueno, ahorita quiere decir que estamos un poquito más conscientes tal vez. O estamos hartos también. El hartazgo. Sí, y el milagro sí, sigue, doctor. el milagro continúa, porque ya para noviembre, o sea, un mes después, ya había 3,5 millones de empleos. Un mes después, ¿eh? Y nada más en noviembre había un registro, según este reporte, de más de 132,000 para noviembre. Solamente en noviembre. Solamente en noviembre. Aperturados en noviembre, de acuerdo con el IMSS. Sí, y ya habían llegado entonces a 3,5 millones. 3,5 millones, entonces es la cifra que tienen hasta noviembre. Sí. De diciembre no han dado datos. No, pero se espera que al concluir el sexenio ya existan 4 millones de nuevos empleos. Bueno, a este ritmo saldríamos del subdesarrollo muy rápidamente, ¿no? Pero en este sexenio. En este sexenio seguramente saldríamos, pero la realidad es otra, ¿no? Sí. Y sobre esa realidad quisiera que siguiéramos hablando después del corte, porque vienen elecciones. Estamos iniciando un año pesado, pues yo así lo veo, no lo veo nada halagador, ni vaya, no vamos a navegar sobre olas de placer. La cuestión electoral se viene encima, José Joaquín Loaiza, un saludo para el doctor Ricardo Magallón, que se nos viene ahorita a la memoria. Viene una cuestión política pesada, y pues prácticamente yo no encuentro tampoco ofertas para los trabajadores, doctor. Efectivamente, estos reportes se dan en un contexto preelectoral. Y esta excelencia, este crecimiento inusitado de empleos tendrá que ver con el aspecto preelectoral. Porque el día 7 de diciembre, el director general del IMSS, Miquel Arriola, renuncia al Seguro Social y se registra como a la precandidatura para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, esto es de llamar la atención. Ahora, el director general del IMSS pues, ha ocupado cargos importantes en la función pública. Fue director de COFEPRIS y claro que tuvo un desempeño académico importante, una historia académica. Él estudió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. La casa del neoliberalismo mexicano. Itamita, sí. Exactamente. Y además, pues, estudios en una universidad donde fue la cuna del neoliberalismo, de los Chicago Boys, en la Universidad de Chicago. Exactamente. Pero también estudios en la Universidad de Londres, estudios de posgrado en Londres. Entonces sí, su trayectoria académica ha sido impresionante, su desarrollo económico y financiero pues también, pero todo, como decías Fernando, todo en el sustrato del neoliberalismo. Y sobre todo, pues, uno de los promotores, me decía doctora Cristina Miquel Arriola, uno de los promotores de la privatización del Instituto Mexicano de Seguro Social. Continuadores. Sí, continuador. Y jugó un papel muy importante, por ejemplo, en el momento de la privatización, continuó con el servicio de los nefrópatas, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, que han sido los pacientes trasladados a clínicas particulares, dijéramos concesionados
al servicio particular. Solo voy a mencionar un dato. El mismo Arriola da cuenta en un informe que gasta arriba del 300% más por las hemodiálisis subrogadas, ya que en el IMSS le cuesta 61.482 pesos anuales por pacientes y en una clínica particular el costo es de 234.949 pesos anuales por paciente. La pregunta es, ¿dónde está el ahorro? ¿Y lo reconoce el propio exdirector del IMSS? Lo tuvieron que informar. Ver el cuadro del gasto de Vengado. Ajá. Hablando de hemodiálisis intramuros, que es lo más caro porque son los aparatos. Exacto. Y ya los extramuros pues corren a cargo de los pacientes. Sin embargo, por ejemplo, en Puebla el servicio está tan pésimo. Tenemos una compañera que se la pasa el día dializándose en su domicilio porque no hay aparatos suficientes. Hay unos aparatos que hacen más, automatizan un poco la diálisis para que el paciente no se esté él mismo manipulando y se espacien un poco los tratamientos de diálisis peritoneal. Entonces ella ha solicitado y le dicen que pues los que hay no alcanzan y que esos son para los más jóvenes, que son los candidatos a los trasplantes renales. Eso le han dicho en las Eso empresas, lo dicen, por ejemplo, la que está aquí en la colonia Volcanes. No, eso se lo han dicho aquí en el Seguro Social. Ok. Sí, es el instituto el que da la cara y la respuesta y de ahí manda al paciente, ahí a las clínicas. Sí. Ya hay un gran número de pacientes que se dializan en su domicilio, con los familiares y eso. Sin embargo, hay manera de espaciar un poco las maniobras dialíticas porque hacerlo 4 veces al día, el paciente vive pegado a la maniobra de la diálisis. Sí. Entonces, no es vida eso. ofrecerles un aparato que siquiera lo reduzca a 2, como en el caso de la doctora, pues le dicen que no hay aparato, porque esos son para ciertos pacientes, dijéramos que tienen como una perspectiva más larga de vida, que son los jóvenes, ¿no? Es increíble que una institución tenga esas limitaciones tan severas que ponen en peligro la vida de los pacientes. Efectivamente. Porque muchos pacientes se mueren pues por mal manejo no adecuado, aunque capacitan a los familiares, no es lo mismo que si se lo hicieran en el hospital, una persona más capacitada, podrían hacer hasta un servicio de diálisis a domicilio, no sé. Otras alternativas que mejorarán la perspectiva de vida de los pacientes. Bueno, eso no sucede. Entonces aquí vemos que no hay ningún ahorro. No, si repetimos la cifra, doctora Cristina. Y le dejo el dato. Ajá. Sí, dice, Arriola da cuenta que gasta arriba del 300% por las hemodiálisis subrogadas. Hemodiálisis, sí, eso sí es con el aparato. Si las hicieran las hemodiálisis dentro de los hospitales del Seguro Social, les costarían 61,000 pesos. Les cuestan cuando las hacían. 61,482 pesos. Ahora que la subrogaron. Anuales. Y Ajá. ahora. Al año. Sí, al año. Y en una clínica particular el costo es de 234.949 pesos por paciente. Al año, de todas maneras, es un 300% más caro. Como usted decía, evidentemente no hay un ahorro, hay un negocio ahí. Un negocio. Sí. Por eso se dice que han transformado nuestra salud en mercancía. Ese es un caso. Ajá. Cuando el señor Miquel Arriola, con respeto, habla de las compras consolidadas y del ahorro en medicamentos y que estamos en números negros, simplemente omite decir toda la lista de medicamentos que han quitado en el cuadro básico. Sí. Entre ellos está la insulina Gladina, que es de las mejores insulinas de última generación. Esa y en su lugar han dado la NPH, que es una insulina que siempre se ha usado de acción intermedia. Sí. La Gladina con una dosis que daban, unas 2 dosis. Sí. Una insulina muy buena, muy tolerada por los pacientes, y entonces quitan ese medicamento porque vale 1,000 pesos, un frasquito. Ajá. Y lo cambian por la NPH, o sea, quitaron los medicamentos caros. Prácticamente. ¿Y los que tienen mayor efectividad, supongo yo?
pues sí, que son los de última generación, que ya cuya calidad está demostrada, que trae mejoras para el tratamiento de los pacientes. Esas si son caras van para afuera y las anteriores no son caras. Otra, no sabemos, y eso sería motivo de una investigación. Sí. Ya la gran mayoría de medicamentos pues son genéricos. Ajá. Tienen todos la calidad que se requiere. Siempre hemos trabajado con genéricos, bueno, nosotros mismos, ¿no? Como médicos. Sin embargo, algunas diferencias se vería. Ahora han florecido los laboratorios, yo digo chafas. Ajá. Yo voy a comprar un medicamento genérico y me ponen ahí, digo, ¿y este laboratorio cuándo salió? Exactamente. Una lista de laboratorios nuevos y no sabemos quién está atrás de esos negocios. Y prácticamente como pollos de engorda, o sea, entre si nos pueden dar un alimento pues más barato, si pueden, claro, reducir sus costos en nosotros, pues más ganancias para ellos. Como usted dice, mercantilizando la salud. Otra prueba es lo que planeó el anterior director, González Anaya, pero que le tocó a Miquel Arriola poner en práctica, que son las licitaciones para los servicios de laboratorio clínico, sobre todo de hospitales, que salió la licitación, se llevaron, bueno, ya sabe que se han llevado, ya hablamos del problema que ha traído, que a veces sacan doble muestra por si el laboratorio particular la pierde, para que los pacientes tengan un resultado. Entonces, esa licitación, y ellos hablan de servicios integrales, esa licitación fue para una adjudicación de un contrato por 3 años y 10.500 millones de pesos en servicios integrales de laboratorio clínico. Esa licitación fue para eso. 10.500 millones de pesos. Sí, firmada el 10 de diciembre de 2015 por José Antonio González Anaya, en ese momento era el director. Pero nosotros que le hemos dado seguimiento, pues nos tocó ver a los compañeros de los laboratorios en México poniendo una férrea defensa, fuimos incluso a las marchas para que no se privatizaran esos servicios tan importantes para la vida hospitalaria. ¿Y cuál fue el resultado? Pues liquidaron a 5 compañeros, a los jefes de laboratorio. No se había contado, sí, cierto. Y siguen liquidados porque aunque ellos tienen su pleito legal, bueno, es una represión política. Claro. No hay causa para que los hubieran corrido, dijéramos, ¿no? Entonces estaban perjudicando el nuevo negocio. Ese es otro pecadito en la vida institucional de Miquel Arriola. Otro pecadito. Otro pecadito de los que va. Y por ejemplo, ahorita, con los sismos, los problemas que tienen los pacientes, los compañeros, los derechohabientes de Cuautla, bueno, más bien los trabajadores de sacan un boletincito donde hablan de cómo reacomodaron a los pacientes de un extremo a otro en clínicas chiquitas, porque el hospital quedó en malas condiciones. Y entonces, si no hay medicamento aquí, lo mandan al otro extremo de la ciudad, o vaya a Cuautla por su medicamento, ahí en Morelos. De eso podríamos estar hablando el próximo lunes, porque realmente hay mucho silencio sobre lo que ha pasado con el sismo, pero bueno, ya de entrada, la perspectiva para los trabajadores y sobre todo las propuestas que podrían tener para nosotros y mejorar nuestra seguridad social y la calidad de nuestros salarios y de nuestros trabajos, pues prácticamente es nula. Y como vemos, pues la tendencia es para atrás, más bien. Se me acaba el tiempo, doctora Cristina González, doctor José Joaquín Baiza. El puntito Órale. De una pérdida en la revisión contractual última que hubo de las que se ponen abajo de la mesa. Órale. La próxima vez la decimos, el próximo lunes hablamos de eso. Muchísimas gracias a ambos. 10 de la mañana. Hasta luego. Gracias, hasta el próximo lunes. Contigo Puebla.